noches a todos. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Voy avanzando los PPTs para que haya tiempo para las preguntas. ¿Qué prefieren? Entonces ya hicieron las presentaciones. Posiblemente muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de Mozambique. Soy la única mozambiqueña en el Perú. Mi tema es problema de aprendizaje en la educación primaria. Entonces, la mayoría son profesores, ¿no? Y todos los profesores nos damos cuenta que en nuestros salones tenemos niños con problemas. Pero viene el punto de interrogación. ¿Qué tipo de problemas? Origen de los problemas. Espero que a la final de la presentación ya podemos tener alguna idea más clara sobre eso. Entonces, yo voy a hablar de los trastornos de aprendizaje. Inicialmente fue identificado como problema de aprendizaje. Ese concepto de trastorno de aprendizaje fue usado en 1962 por el americano Samuel Kirk. Acá nosotros vemos que en la actualidad llamamos de trastornos de aprendizaje. Para los maestros que les gusta leer, investigar, va a encontrar muchos documentos, muchos artículos científicos y en muchas universidades con el nombre de problemas de aprendizaje. Pero me gustaría aclarar que no son problemas, son trastornos. Un problema es algo que tiene solución, mientras que un trastorno tiene su origen neurobiológico. El niño ya nace. Lo que podemos hacer nosotros los maestros con la información es darles calidad de vida educativa. No nos compete nosotros a diagnosticar ni a tratar, pero es muy importante nosotros como maestros podamos identificar y direccionar para los especialistas. Entonces vemos que cuanto a los trastornos de aprendizaje, en los documentos que vamos a leer varía de 3 a 10%, pero generalmente no más de eso en la población. Entonces, dentro de los trastornos de aprendizaje hay muchos. Yo voy a tocar dos, que son trastornos específicos de aprendizaje y trastornos de lenguaje. Dentro de los trastornos específicos de aprendizaje, tiene de origen neurobiológico. Entonces, el niño ya nace. Son ciertos trastornos que los encontramos en el sistema nervioso del niño. Vemos uno de los trastornos, la dislexia. La dislexia es la dificultad para la lectura. Hay un filme muy bonito, en portugués se dice como las estrellas en el cielo. Entonces, los niños disléxicos, ellos tienen dificultades para la lectura. Como nosotros cuando agarramos el libro, vemos las letras correctamente. Mientras los niños disléxicos, su visión distorsiona las letras y llega a creer que son pajaritos volando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como maestros no tenemos conocimiento de eso, vamos a decir, ese niño es un desatento, porque ellos tienden a mirar para la ventana y le dan su libro para leer o para escribir. Ellos están como si estuvieran distraídos, pero no es una distracción, sino que ellos no tienen capacidad de mirar en un cuaderno, en un libro, o estar en un salón de clases como los demás niños. Otra es disgrafía. Disgrafía es cuando los niños tienen problemas motores. Las letras no salen iguales. Si usted es profesor atento, porque también tenemos el otro lado de la moneda, la preparación. Porque si no vamos a diagnosticar todos los niños disléxicos, disgráficos,
pero en realidad tenemos que ver la preparación. Si yo soy la maestra de primer grado y segundo grado y me esfuerzo y veo que no hay un desarrollo apropiado, entonces tengo que tomar atención. ¿Será que ese niño es disgráfico? Ellos tienen dificultad de escribir las letras de un tamaño equilibrado. Porque, por ejemplo, tenemos los cuadernos acá de triple raya. Entonces, si tratamos de corregir, tratamos de entrenarlos y no hay cambio, entonces ese niño se tiene que derivar. ¿Qué está pasando en muchos lugares? Derivan para un psicólogo. Psicólogo no está preparado para eso. Entonces, ¿qué pasa? Sacas de un error para otro error. Y tiene muchos psicólogos hace más de 10 años que no pisan universidades, que no se actualizan. Entonces, ahí no estamos buscando solución para el problema, estamos buscando varios problemas. Porque, ojo, hay un detalle: los niños con trastornos específicos de aprendizaje, su coeficiente de inteligencia es igual o superior a un niño de coeficiente normal. Los niños de TDAH en Sudamérica, yo soy africana, de origen de la India, yo acá en el Perú, si el terapeuta, el neurólogo no está atento, gran parte de los niños le van a diagnosticar TDAH. ¿Por qué? Porque la cultura sudamericana es muy permisiva. Entonces, yo, si llegara al Perú y mirar a los niños en los colegios, diagnosticaría 80% con TDAH. ¿Por qué? Porque no hay límites en muchos. Y ese es otro problema de los maestros. Lleve al psicólogo, porque realmente es difícil. Es difícil. Entonces, el TDAH, en los estudios de TDAH solo se puede diagnosticar después de los 7, 8 años, no antes. Y la medicación del TDAH solo debería de ser después de los 12 años, no antes. Y para diagnosticar el TDAH tiene que haber un equipo interdisciplinario. Hoy día se está dando muchas medicinas en los niños, pero la mayor parte de los niños no tiene TDAH, tiene problemas de conducta. Y el problema de conducta debería ser resolvido primero en la familia, la base de la sociedad, de quiera no es el colegio. No es nuestra responsabilidad, nosotros somos colaboradores, pero los agentes de la formación son los padres de familia. Entonces, tengamos mucho cuidado por la cuestión del TDAH, ¿no? Y el origen del TDAH, genético, factores ambientales, lesiones en el sistema nervioso central. Acá, de la parte genética, mayor parte de los casos hasta el momento de origen es genético. Alguien de la familia ha tenido el TDAH. Solo que hace años atrás no se hablaba sobre eso. Se habla de TDAH más en la actualidad y más acá en Lima. También, como terminó la otra mesa de decir, más adentro del Perú no se habla del TDAH. Pero otra cuestión, los factores ambientales. Hay una gran estadística que en los últimos años en el Perú están naciendo muchos niños con trastornos y con necesidades especiales. Factores ambientales, el estrés, mucho exceso de droga. Ha salido en el periódico hace menos de un mes que muchos universitarios están tomando exceso de esa Red Bull y otras cosas. Entonces es una predisposición
para que tengan niños con TDAH. Entonces, las que son todavía acá jóvenes, eviten ese tipo de cosas, el consumo de alcohol, cigarro, no solamente TDAH. Y cuanto al diagnóstico, por ejemplo, relatorio escolar. Cuando ustedes ven un niño que tiene un comportamiento muy activo, la parte de concentración va a tener dificultad de percibir, de estar atento a la lectura, va a leer y no va a entender. ¿Por qué? Porque su mente está en una velocidad muy grande. Pero cuanto a la parte de la hiperactividad, es muy importante una entrevista en separado, la mamá y el papá. Tiene el test de Corner, no sé si algunos de ustedes han visto, que tiene preguntas muy fáciles de contestar, aunque no maneje toda la prueba, pero tiene una base para hacer preguntas y para identificar qué tipo de problema, si lo que la mamá y el papá dicen es lo mismo. Si no coincide, existe una probabilidad que no sea TDAH. Si la mamá tiene una visión y el papá tiene otra visión del hijo, es probable que haya un cruce de conducta de la mamá y del papá. Y si es un niño que tiene más de 2 o 3 maestros, que la misma entrevista sea dada a todos los maestros para que ustedes evalúen cuáles son las posibilidades. Y nosotros como profesores no estamos habilitados de diagnosticar a nadie con TDAH, sino los neuropedagógicos, neuropsicólogos. Entonces la parte de neuro, historia clínica, escalas de comportamiento, por ejemplo, los niños también que tienen problemas de abandono, que los padres los han abandonado, porque es una realidad muy común acá. Entonces, su parte emotiva, su parte conductual, hace con que se diagnostique como si fuera el TDAH, el examen físico, psicométrico, neurológico y testes lingüísticos. Cuanto a los abordajes terapéuticos, como no es una enfermedad, no tiene tratamiento, sino abordaje terapéutico. La medicación, como les comenté, el niño no puede ir al neuro o a un médico, un pediatra que lo dé la medicina, porque infelizmente está de moda. Va el niño, le da las medicinas. Un niño, para que se le dé las medicinas, tiene que haber una evaluación de asistente social, que vea su entorno, el psiquiatra, el neurólogo, el pediatra, el maestro. No se pueden dar medicina a niños sin que pase por todo ese proceso, por favor. Hay muchos neurólogos a nivel de Estados Unidos que están diciendo que eso es un veneno, están matando a los niños, están sedando a los niños. Hay abordajes alternativos, la natación, los ejercicios físicos. Hay muchas maneras de minimizar ese problema que los niños tienen. Ahora, los trastornos del lenguaje, solo tengo 10 minutos. Los trastornos del lenguaje. La parte de los trastornos del lenguaje en el cerebro del ser humano es la parte izquierda dominante del lenguaje, a donde está el área de Broca y el área de Wernicke. Voy a pasar sin diapositiva para que usted me pueda hacer preguntas. ¿Está bien? Entonces, la parte izquierda del cerebro es dominante del área del lenguaje. No quiere decir que la parte derecha no envuelve en el lenguaje. Claro que está la parte de la prosodia. Pero la parte izquierda del lenguaje es a donde entra el lenguaje, sea por la vía visual o auditiva, que tenemos la área de Broca y la área de Wernicke. La área de Broca es la parte motora del lenguaje, se llama área de Broca
por causa del investigador que ha descubierto la parte motora del lenguaje. Y tenemos la parte de Wernicke, la parte de comprensión del lenguaje. Entonces, nosotros vemos las dislalias, la dificultad de pronunciar correctamente. Entonces, dentro de las dislalias tenemos que tener cuidado. Estimulación temprana y terapia del lenguaje son cosas distintas, porque tú puedes decir que el niño está con problemas de dislalia después de los 7 años y la edad es generalizada. No se puede decir que todos los niños a los 6 años tienen todas las linguantes correctas. Entonces es una tabla general, pero pueden variar de niño para niño y de acuerdo a la estimulación. Por ejemplo, es muy común acá en el Perú, principalmente yo escucho en las provincias: papachito lindo, ¿cómo está mi amorchito? Entonces ese niño va a tener aparente dislalia, pero no es dislalia, es por su entorno. Si todo el mundo le trata de esa manera como un bebito, él va a tener problemas de lenguaje. Entonces no es dislalia, es su entorno social que va deformando el lenguaje. Por ejemplo, una persona extranjera, como yo no hablo de la misma manera que ustedes. La disartría es un trastorno problemático motora del habla, dificultad para hablar. Las afasias de Broca y afasias de Wernicke. Si una persona tiene afasia de Broca, lo que te va a hablar tiene lógica, la frase tiene lógica, el raciocinio es lógico, solo va a tener todo un problema para expresarse. Pero la afasia de Wernicke es una lesión en el cerebro que puede ser degenerativa, como puede ser por accidente. La persona tiene un accidente, dependiendo de qué área se golpeó, puede perder el habla o puede perder la comprensión del lenguaje. Y eso se aplica para el lenguaje de señas, lenguaje escrito y lenguaje hablado. Entonces, dentro de las afasias también puede hacer afasias globales, que envuelven, dentro de las afasias hay varias, pero las más comunes son esas 3, de Broca, de Wernicke y global. La afasia global, la persona pierde la parte motora del habla, como también la parte de comprensión del habla. Con las afasias se puede hacer terapia, no hay una seguridad que la persona logre recuperar. También puede ocurrir las afasias en caso de tumores. Ahora, un cuidado dependiendo del entorno en que cada maestro se encuentra. Niños en riesgos y familias disfuncionales. Niños en riesgos y familias disfuncionales, si nosotros no hacemos una anamnesis de nuestros niños, puede aparentar problemas de trastornos específicos de aprendizaje como trastornos de lenguaje. Porque los niños que están en familias disfuncionales, generalmente hay mucho consumo de droga, agresividad, ausencia de padres, ausencias de madres. Lo que he visto acá en Lima, hay muchos lugares con esa realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que cuando vemos un niño que no comprende, que no logra escribir correctamente, ¿cuál es su entorno? ¿De dónde viene? ¿Quién son sus padres? Acá vemos por las imágenes, ¿no? Falta de conocimiento del cuerpo docente. Es nuestra responsabilidad como maestros estar preparándonos.
Creo que todos nosotros tenemos que felicitarnos por estar acá en un día académico, a donde estamos buscando más conocimientos para ejercer nuestra función. Claro que el papelito es muy importante, pero el conocimiento para mejor servir a los niños. Porque la educación en los países del tercer mundo, en países en desarrollo, es por vocación. Entonces, imagínense lo que nosotros podemos hacer para que el Perú, mi país, sea un país mejor. Nosotros tenemos que estar en la mano, tenemos que ponerla en funcionamiento. Entonces, acá nosotros vemos la importancia de que nosotros conozcamos qué son los trastornos, de fuentes correctas, porque hay muchas fuentes en YouTube que no son correctas. Entonces hay que tener cuidado de a dónde buscan la información. Entonces, con las informaciones, en este caso específico de trastornos de aprendizaje y de lenguaje, podemos cooperar con los niños para una mejoría académica, dependiendo de la realidad, dependiendo de la situación, dependiendo de las circunstancias. Y todo ese problema, es obvio, lleva al fracaso escolar. Nosotros tenemos acá algunas figuras públicas que tienen el TDAH. Entonces, hay muchas figuras públicas con TDAH o autismo, porque hubo quien invirtió en ellos, hizo una inversión humana en ellos salieron adelante. La gente con TDAH, acuérdense, con todos los trastornos específicos de aprendizaje, generalmente su coeficiente de inteligencia es muy alto. Muchas gracias.